Me encontraba en la primera fila de la iglesia, aferrando los pliegues de mi vestido negro para evitar que mis manos temblaran. El aire estaba impregnado con el fuerte aroma de los lirios, y los sollozos apagados de familiares y amigos llenaban el silencio mientras el sacerdote hablaba sobre la vida de Daniel. Mi esposo. Mi mejor amigo. El padre de mis hijos. Se había ido demasiado pronto. Llevaba una semana sumida en el dolor, incapaz de asimilar que ahora era viuda a los 38 años. A mi lado, nuestros dos hijos, Ethan y Lily, se aferraban de las manos, sus ojitos enrojecidos por el llanto. La pérdida era insoportable. Entonces, las puertas al fondo de la iglesia chirriaron al abrirse. Giré la cabeza, esperando ver a otro doliente que llegaba tarde. Pero en su lugar, una mujer entró, vestida de negro, con el rostro endurecido por el sufrimiento. Sin embargo, no fue ella lo que hizo que mi respiración se detuviera. Fue el niño que la sujetaba de la mano. No tendría más de 6 años. Rizos oscuros. Ojos marrones familiares. Un rostro que reflejaba el de mi propio hijo de una manera que me revolvió el estómago. Conocía a esa mujer. Vanessa. Había sido nuestra vecina hace unos años, antes de mudarse de repente. No éramos especialmente cercanas, pero habíamos intercambiado saludos y conversaciones triviales cuando nos cruzábamos. No había pensado en ella en años. ¿Por qué estaba aquí? Avanzó por el pasillo central con pasos lentos pero firmes. Cuando llegó al frente de la iglesia, carraspeó. El sacerdote se detuvo, desconcertado por la interrupción. Entonces, se volvió hacia la multitud y pronunció las palabras que hicieron que mi mundo se derrumbara. Sé que esto es inesperado, pero no puedo quedarme callada. Mi nombre es Vanessa, y Daniel también era mi esposo. La sala quedó sumida en un silencio atónito. Y, en ese instante, mi dolor se convirtió en algo completamente distinto. ¿Iré? Por un momento, pensé que había escuchado mal. Las palabras no tenían sentido. Daniel también era mi esposo. Me quedé mirando a Vanessa, con la mente a toda velocidad. A mi alrededor, la gente se removía incómoda, los murmullos creciendo en volumen. Mis suegros se quedaron inmóviles, con el rostro completamente pálido. Mi mejor amiga, Raquel, quien había estado sosteniendo mi mano toda la mañana, dejó escapar un leve jadeo. Y entonces lo vi. El niño aferrado a la mano de Vanessa no solo se parecía a mi hijo, era prácticamente su gemelo. Sentí que iba a vomitar. Disculpa. Mi voz salió ronca, apenas un susurro. Vanessa me sostuvo la mirada. No quería hacer esto aquí, pero no tenía opción. Daniel tiene, otra familia. Yo. Nuestro hijo, Lucas. Lucas. El nombre me sonaba ajeno, pero cuando miré al niño, supe que era verdad. El parecido era innegable. Negué con la cabeza, sintiendo la sangre retumbar en mis oídos. Eso no es posible. Tú, debes estar equivocada. La expresión de Vanessa se endureció. Ojalá lo estuviera. Tomó aire antes de continuar. No supe de ti hasta hace 2 días. Cuando escuché sobre la muerte de Daniel, comencé a investigar. Descubrí todo. La casa, la hipoteca, tu nombre en su póliza de seguro de vida. Me di cuenta de que no solo me engañaba. Estaba llevando una doble vida. Se escucharon jadeos en la iglesia. Alguien detrás de mí murmuró, Dios mío. Me giré hacia la madre de Daniel, mi suegra, mi apoyo inquebrantable durante la última semana. Su rostro estaba ceniciento, sus manos temblaban sobre su regazo. Y entonces susurró algo que terminó de destrozar mi mundo. Tampoco fuiste su primera esposa. Todo se tambaleó. Me aferré al banco para no derrumbarme. ¿Hasta dónde llegaban las mentiras de Daniel? Sentí que me estaba ahogando. Las paredes de la iglesia, las flores, la multitud murmurando, todo se volvió borroso. Las palabras de mi suegra seguían resonando en mi cabeza. Tampoco fuiste su primera esposa. Me giré hacia ella, con el corazón martillando en mi pecho. Como que no fui la primera. Mi voz temblaba. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero evitó mirarme. Mamá.
Insistí, esta vez con más fuerza. Ella dejó escapar un suspiro tembloroso y finalmente susurró, Daniel estuvo casado antes que contigo. Antes que con Vanessa. Retrocedí un paso. Los murmullos en la iglesia crecieron. Raquel me sujetó del brazo para sostenerme, pero apenas lo sentí. Mi esposo, no, el hombre que creía mi esposo, ¿había estado casado 3 veces? ¿Quién? Mi garganta estaba seca. ¿Quién más? Vanessa ahora miraba fijamente a la madre de Daniel, su mano apretando con más fuerza la de su hijo. ¿Lo sabías, Siseo? ¿Sabías que tenía otras esposas, otros hijos, y no dijiste nada? La mujer mayor llevó una mano a su boca, sacudiendo la cabeza. Solo sabía de la primera, admitió en voz baja. De ti nunca supe nada. Un escalofrío me recorrió. ¿Y de mí? Pregunté. ¿Sabías de mí? Su silencio lo dijo todo. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. 12 años de matrimonio, basados en mentiras. ¿Quién fue su primera esposa? Exigí saber. Antes de que mi suegra pudiera responder, una voz cortó el silencio sepulcral de la iglesia. Esa sería yo. Me giré, con el estómago hecho un nudo. Cerca de la entrada, una mujer se mantenía erguida, vestida con un elegante vestido negro, los brazos cruzados sobre el pecho. Era mayor que yo, quizá de poco más de 40 años, pero había algo inquietante en ella. Un aire familiar. Como si encajara en el mismo patrón. Caminó con paso lento y firme, sus tacones resonando en el suelo de la iglesia. Yo fui la primera esposa de Daniel, dijo con una calma escalofriante, como si hubiera ensayado ese momento un centenar de veces. Mi nombre es Cristina. Y créanme, no son las únicas a las que engañó. El murmullo estalló en la iglesia. Yo solo me quedé ahí, paralizada, mirando a las dos mujeres, una con un niño, la otra con una sonrisa cargada de ironía, y entonces entendí algo aterrador. Daniel no era solo un mentiroso. Era un esposo en serie. Y no tenía idea de qué más me había ocultado. El peso del momento cayó sobre mí como una losa, robándome el aliento. 3 esposas. 3 familias. 3 vidas separadas. Cristina, la primera esposa, nos observaba con una calma inquietante. Vanessa, en cambio, apretaba con más fuerza la mano de su hijo, su expresión oscilando entre el dolor y la furia. Los invitados en la iglesia estaban paralizados, murmurando entre ellos, algunos sin disimular su asombro. Raquel, mi mejor amiga, se inclinó hacia mí y susurró, ¿quieres que te saque de aquí? No podía moverme. Necesitaba respuestas. ¿Cuánto tiempo? Le pregunté a Cristina, con la voz apenas audible. Ella ladeó la cabeza. ¿Cuánto tiempo estuve casada con Daniel? ¿O cuánto tiempo supe que era un fraude? Ambas cosas. 7 años, respondió, sus labios curvándose en una sonrisa amarga. Y solo descubrí quién era realmente cuando vació nuestra cuenta de ahorros y desapareció. Contuve el aliento. Vanessa aferró aún más a su hijo. ¿Te robó? Cristina asintió. Se llevó todo. Limpiaba la cuenta compartida poco a poco, hasta que un día se fue a un viaje de negocios, y nunca volvió. No tenía idea de dónde estaba hasta que contraté a un investigador privado. Fue entonces cuando supe que se había casado con otra mujer. Un nudo se formó en mi estómago. ¿Y nunca lo enfrentaste? Pregunté. Cristina soltó una risa sin humor. Oh, lo intenté. Pero ya había cambiado su identidad. Cuentas bancarias distintas, direcciones nuevas. Para cuando tuve pruebas suficientes, ya estaba casado contigo. El mundo a mi alrededor comenzó a girar. El hombre con el que había compartido 12 años. El padre de mis hijos. Un estafador. ¿Fuiste a la policía? Pregunté. Cristina se encogió de hombros. ¿Para qué? Nunca usó la violencia, nunca dejó rastro. Era meticuloso. Simplemente desaparecía y volvía a empezar. Y ahora, señaló el ataúd, ha escapado de cualquier consecuencia real. La rabia me consumía por dentro. Vanessa empezó a temblar. Así que a ti también te lo hizo, murmuró. Te usó,
Te mintió, te abandonó. Cristina suspiró. Odio decírtelo, cariño, pero no somos las únicas. Daniel era bueno en lo que hacía. Puede haber más. Un silencio sepulcral envolvió la iglesia. Y entonces, como si fuera una macabra señal, las puertas se abrieron de golpe. Una mujer joven, no más de 25 años, entró con paso vacilante, mirando a su alrededor. Sus ojos se posaron en el ataúd, luego en nosotras tres, de pie una al lado de la otra. Su rostro se descompuso. Dios mío, susurró. Soy su prometida. Sentí que iba a desmayarme. La sala entera soltó un jadeo colectivo. Me giré hacia la joven que estaba parada en el umbral de la puerta. Temblaba, con la mirada saltando entre nosotras, Vanessa, Christine y yo, antes de posarse en el ataúd al frente de la iglesia. ¿Prometida? Apenas logré pronunciar la palabra. La chica tragó saliva y asintió. Yo soy Julia. Daniel me pidió matrimonio hace 6 meses. Su rostro se contorsionó entre la confusión y el horror. Pero no entiendo. ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son ustedes? Un escalofrío me recorrió la espalda. 6 meses atrás, Daniel todavía volvía a casa conmigo. Me besaba. Dormía a mi lado. Arropaba a nuestros hijos por las noches. Y al mismo tiempo, estaba planeando un futuro con ella. Christine bufó, cruzándose de brazos. Por supuesto. Una cuarta. ¿Por qué ni siquiera me sorprende? Vanessa parecía a punto de estallar. ¿Me estás diciendo que este hombre tenía un maldito compromiso mientras estaba casado con nosotras? Julia palideció por completo. ¿Qué quieres decir con casado con nosotras? Su voz se quebró mientras daba un paso tembloroso hacia adelante. Daniel no estaba casado. Dejé escapar una risa amarga. Oh, cariño. Se casó 3 veces. Señalé a Christine, luego a Vanessa y finalmente a mí. Y cada una de nosotras pensó que era la única. El aliento de Julia se cortó. No. Eso no es posible, él no haría. De repente, sus piernas cedieron y alguien corrió a sostenerla antes de que cayera al suelo. Estaba en shock. Tal como lo había estado yo. Y lo peor era que sabía exactamente cómo se sentía. Mi cabeza daba vueltas. Había llegado a este funeral pensando que iba a despedir a mi esposo. Pero en lugar de eso, estaba rodeada de mujeres que habían sido manipuladas, engañadas y usadas, igual que yo. Esto ya no era un funeral. Era una escena del crimen. Justo en ese momento, una voz carraspeó. El abogado de Daniel. Un hombre con el que apenas había cruzado palabra en todos estos años. Dio un paso al frente, sosteniendo una carpeta entre las manos. Pensaba esperar hasta después del servicio, dijo con voz neutra, pero dadas las revelaciones, creo que este es el momento adecuado. Métense. ¿Momento adecuado para qué? Se ajustó las gafas y aclaró la garganta. Para leer el testamento de Daniel. El silencio en la iglesia fue absoluto. No tenía idea de lo que venía a continuación. Pero presentía que Daniel aún no había terminado de arruinar nuestras vidas. El peso del momento cayó sobre la iglesia como una tormenta a punto de desatarse. El abogado abrió la carpeta, carraspeó y recorrió la sala con la mirada. Sentí cada par de ojos moverse entre Vanessa, Christine, Julia y yo, el desfile de mujeres de Daniel, todas reunidas en el altar, unidas por la confusión y la traición. Seré breve, dijo el abogado. El testamento de Daniel fue actualizado hace 6 meses. Métense. Hace 6 meses. Justo cuando le propuso matrimonio a Julia. Oh, esto iba a ser malo. Según sus deseos, continuó el abogado, los bienes de Daniel serán divididos de la siguiente manera. Su póliza de seguro de vida, cuentas bancarias y propiedades serán entregadas en su totalidad a su esposa. Parpadeé. ¿A cuál de nosotras? El abogado titubeó. Luego, lentamente, se giró hacia Julia. Julia Michaels anunció. Daniel te registró como su única cónyuge legal y única beneficiaria. La iglesia explotó en caos. Vanessa soltó uno que,
incrédulo, mientras Christine rodaba los ojos y murmuraba algo entre dientes. Mi estómago se revolvió violentamente al tratar de procesar lo que acababa de escuchar. Esto tiene que ser un error, dije, avanzando un paso. Fui su esposa por 12 años. Tenemos hijos juntos. El rostro de Julia estaba completamente pálido. Yo no entiendo, susurró. Me dijo que nunca antes se había casado. Que ni siquiera creía en el matrimonio. Christine dejó escapar una risa sin humor. Sí, seguro nos dijo lo mismo a todas en algún momento. Me volví hacia el abogado. No podía haberse casado legalmente con ella. Seguía casado conmigo. El abogado frunció el ceño. En realidad. Pasó algunas páginas antes de volver a mirarme. Según estos documentos, Daniel solicitó el divorcio de usted hace más de un año. El aire se me escapó de los pulmones. Eso es imposible, susurré. Nunca firmé ningún papel. Ni siquiera sabía qué. El abogado deslizó un documento sobre la mesa. Dudé antes de mirar. Y entonces lo vi. Mi firma. O al menos, algo que parecía mi firma. Un divorcio falsificado. Las piernas me temblaron, y tuve que aferrarme al banco para no caer. Me había dejado. Legalmente me había dejado. Y yo jamás lo supe. Lo siento mucho, dijo el abogado, con una incomodidad palpable en su tono. Pero legalmente, al momento de su muerte, Julia era la única persona que Daniel consideraba su pareja. La iglesia entera quedó en un silencio sepulcral. Vanessa resopló. Déjame adivinar. El seguro de vida es una cantidad ridícula. El abogado vaciló antes de asentir. Más de $2 millones. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Julia parecía a punto de desmayarse. No quiero su dinero, susurró. Ni siquiera sé quién era en realidad. Casi no la escuché. La sangre me retumbaba en los oídos, la mente sumida en una vorágine de emociones. Daniel había pasado años jugando con nosotras. Mintiendo, manipulando, robando. Y ahora, incluso después de muerto, había logrado clavar una última estocada. Apreté los puños, mirando fijamente el ataúd frente a mí. Esto no había terminado. Ni de lejos. Y me iba a asegurar de que Daniel no tuviera la última palabra. No podía respirar. Me temblaban las manos. La cabeza me retumbaba. Todo lo que creía saber, todo mi matrimonio, había sido una mentira. Daniel había falsificado mi firma. Me había arrebatado la vida sin que yo siquiera lo notara. ¿Cómo? ¿Cómo había sido tan ciega? Me giré hacia Julia, quien parecía a punto de derrumbarse. Se sujetaba el estómago como si estuviera a punto de vomitar. No quiero su dinero, repitió con la voz quebrada. Ni siquiera sé quién era en realidad. Christine bufó, cruzándose de brazos. Pues qué suerte la tuya. Qué lástima que el resto de nosotras no recibamos ni un maldito centavo, ¿no? Vanessa soltó una risa amarga. $2 millones. Y nos dejó con nada. Se volvió hacia mí, con la mirada encendida de emociones encontradas. ¿Tú sabías algo de esto? ¿Del divorcio? ¿Del dinero? Negué con la cabeza. Tenía la garganta demasiado cerrada para hablar. No solo había perdido a mi esposo. Había perdido mi hogar, mi seguridad, todo. Julia seguía mirando al abogado, con las manos temblorosas. No lo quiero, susurró. Tómenlo. Déselo a sus hijos. No quiero nada de él. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sentí algo moverse dentro de mí. Una pequeña grieta en la desesperación. Entonces luchemos, dije de repente, con una firmeza que me sorprendió incluso a mí. Todos me miraron de inmediato. El testamento. El divorcio falsificado. Todo. No tenemos por qué aceptarlo. Podemos hacer algo. Vanessa abrió los ojos de par en par. ¿Tú crees que podamos impugnarlo? Christine sonrió con ironía. ¿Con pruebas de falsificación? Por supuesto que sí. Y apuesto a que Daniel dejó muchos otros esqueletos en su armario.
El abogado carraspeó, cada vez más incómodo. Legalmente, impugnar el testamento es una opción, pero es un proceso largo y complicado. Me volví hacia Julia. Si de verdad no quieres el dinero, ¿nos ayudarás? Ella dudó. Pero, lentamente, asintió. Vanessa dejó escapar un suspiro tembloroso. Entonces, destruyamos su legado por completo. Christine sonrió de lado. Eso sí que me gusta. Por primera vez en todo el día, sentí algo que no era dolor. Determinación. Daniel pensó que podía controlarnos, incluso en la muerte. Pero subestimó a las mujeres que dejó atrás. Y estábamos a punto de hacer que lo lamentara. El funeral terminó en el caos. La gente susurraba al salir, lanzándonos miradas furtivas a Vanessa, Christine, Julia y a mí, las piezas rotas del retorcido rompecabezas que había sido la vida de Daniel. Mis suegros prácticamente huyeron, negándose siquiera a mirarme. Tal vez por culpa. Tal vez por vergüenza. Julia estaba sentada en una banca afuera, perdida en sus pensamientos, mientras Christine deslizaba el dedo por la pantalla de su teléfono, probablemente buscando abogados. Vanessa caminaba de un lado a otro, irradiando rabia con cada paso. Aún no puedo creerlo, murmuró Vanessa. 12 años, ¿y nunca se le escapó nada? ¿Ni una pista? Tragué con dificultad, repasando mentalmente cada conversación, cada viaje de negocios, cada llamada nocturna. ¿Me perdí algo? ¿Una señal? ¿Una advertencia? Nada, admití. Era cuidadoso. Demasiado cuidadoso. Christine sonrió con ironía. Siempre lo son. Hasta que dejan de serlo. La miré. ¿Qué quieres decir? Christine giró su teléfono para mostrarnos la pantalla. Encontré algo. Bueno, a alguien. Un nombre. Una mujer. Una quinta mujer. Vanessa ahogó un grito. ¿Estás bromeando? Christine negó con la cabeza. Tuve un mal presentimiento. Así que empecé a buscar en registros antiguos, artículos de noticias, foros en línea. Y la encontré. Tomó aire antes de continuar. Se llama Lacey. Y lleva años buscando a Daniel. La voz de Julia fue apenas un susurro. ¿Por qué? El rostro de Christine se oscureció. Porque también le robó. Pero esta vez, no fue solo dinero. Vaciló antes de agregar, ella dice que le robó su identidad. El aire a nuestro alrededor se volvió helado. Vanessa parpadeó. Espera, ¿qué? Christine deslizó el dedo por la pantalla de nuevo y luego nos mostró el teléfono. Hizo una publicación hace años, advirtiendo sobre él. Diferente nombre, diferente ciudad, pero el mismo modus operandi. Dice que vació sus cuentas, arruinó su crédito y luego desapareció. Tomé el teléfono con manos temblorosas y leí la publicación. Era él. Daniel había hecho esto antes. A otras mujeres. A otras vidas. Y había salido impune, una y otra vez. Hasta ahora. Inhalé profundamente. Necesitamos hablar con ella. Cristina sintió. Ya le envié un mensaje. Vanessa dejó escapar una sonrisa lenta, peligrosa. Oh, Daniel. Pensaste que te saldrías con la tuya. Pero ¿sabes qué? Se crujió los nudillos. Te metiste con las mujeres equivocadas. Lacey respondió en menos de una hora. Al principio, estaba desconfiada, probablemente pensando que éramos estafadoras o, peor aún, que teníamos alguna conexión con Daniel. Pero cuando Christine le explicó quiénes éramos, accedió a reunirse con nosotras. A la mañana siguiente, estábamos sentadas en un pequeño café, esperando. Estaba agotada. Apenas dormí, mi mente reviviendo cada momento del funeral, cada mentira, cada secreto. Julia lucía igual de cansada, mordiéndose las uñas con nerviosismo. Vanessa, en cambio, irradiaba una energía inquieta, con la pierna rebotando bajo la mesa. Christine permanecía tranquila, bebiendo su café como si hiciera este tipo de cosas todo el tiempo. Entonces, la puerta se abrió y ella entró. Lacey era hermosa de una manera impactante, sin rodeos. Alta,
con pómulos marcados y unos ojos azules penetrantes. Pero fue la mirada en esos ojos lo que me revolvió el estómago. Rabia. Se sentó sin decir una palabra, su mirada saltando entre nosotras, analizándonos. ¿De verdad fueron sus esposas?, preguntó finalmente. Asentí, con la garganta seca. Y su prometida, añadí, señalando a Julia. Lacey exhaló con fuerza. Dios santo. Sabía que era una rata, pero no pensé que fuera tan miserable. Vanessa se inclinó hacia adelante. Cuéntanos todo. Lacey dudó un momento y luego sacó una carpeta de su bolso. Daniel no solo engañaba, dijo. Era un estafador profesional. Se ganaba la confianza de las mujeres y luego, abrió la carpeta y me entregó un estado de cuenta bancario. Se lo llevaba todo. Miré el papel, con las manos temblorosas. Las cifras eran absurdas. ¿Cuánto te robó?, preguntó Julia en voz baja. Más de $100.000, respondió Lacey con amargura. Era joven, estaba enamorada, fui una idiota. Me convenció de abrir cuentas conjuntas, de poner su nombre en mis propiedades. Cuando me di cuenta de lo que pasaba, ya había vaciado mis cuentas y desaparecido. Christine frunció el ceño. ¿Y también te robó la identidad? Lacey asintió y pasó a otra página. Tarjetas de crédito, préstamos, hasta un pasaporte falso con mi nombre. Usó mis datos para estafar a otras personas. Me dejó ahogada en deudas, tratando de reparar el desastre que dejó. Mientras tanto, él estaba por ahí, reinventándose con ustedes. Mi estómago se retorció. ¿Fuiste a la policía? Lacey soltó una carcajada amarga. Por supuesto. Pero era demasiado bueno cubriendo sus huellas. Y sin pruebas sólidas de que falsificó mis firmas, no podían hacer mucho. El silencio cayó sobre la mesa. Entonces Julia habló, con voz pequeña pero firme. Nosotras sí tenemos pruebas. Los ojos de Lacey se clavaron en ella. ¿Qué dijiste? Abrí mi bolso y saqué los papeles del divorcio falsificado. Falsificó mi firma, dije. Y tenemos un abogado que puede probarlo. Christine sonrió lentamente, con satisfacción. Eso es suficiente para abrir un caso serio. Vanessa se crujió los nudillos. Y suficiente para quedarnos con cada maldito centavo de esos 2 millones que dejó. Lacey se recargó en la silla, cruzándose de brazos. ¿Cuál es el plan? Respiré hondo y miré a las mujeres a mi alrededor. El plan, repetí, sintiendo mi voz firme por primera vez en días. Lo destruimos. Recuperamos todo lo que nos robó. Y nos aseguramos de que todo el mundo sepa exactamente quién era Daniel. Una sonrisa lenta se dibujó en el rostro de Lacey. Eso sí que me gusta. La pelea no fue fácil. Pasamos semanas reuniendo pruebas, trabajando con abogados y desenterrando cada detalle turbio del pasado de Daniel. Con los registros de Lacey, mis papeles de divorcio falsificados y los contactos de investigador privado de Christine, armamos un caso imposible de refutar. Y luego, hicimos lo que Daniel jamás habría imaginado. Salimos a la luz. Christine tenía conexiones en los medios, y en poco tiempo, el nombre de Daniel estaba en todas las noticias. El esposo en serie, 6 matrimonios, millones robados. Los periodistas empezaron a investigar su historial de estafas, sus negocios falsos, sus matrimonios fraudulentos. Y entonces, la gente empezó a hablar. Más mujeres. Más víctimas. Resultó que Daniel había hecho esto al menos 6 veces. Algunas mujeres perdieron dinero, otras sus casas, y una incluso perdió su negocio entero. Su familia, su madre, intentó mantenerse en silencio, pero la presión fue demasiada. En una entrevista, terminó quebrándose y admitiendo que siempre había sabido sobre su pasado, pero que pensó que había cambiado. Nos aseguramos de que su legado quedara reducido a cenizas. ¿Y el dinero? Con la prueba de la falsificación, impugnamos el testamento. Julia, fiel a su palabra, no quiso ni un centavo. Pero en lugar de dejar que se desperdiciara, llevamos la pelea hasta los tribunales, y ganamos. Los $2 millones fueron repartidos entre las verdaderas víctimas de Daniel. Yo usé mi parte para reconstruir mi vida.
Compré una nueva casa para mis hijos. Abrí un fondo universitario y comencé terapia para sanar de los años de mentiras. Vanessa, por fin, logró estabilidad financiera para su hijo, asegurando que nunca tuviera que pagar por los pecados de su padre. Christine usó su parte para rastrear cada una de las estafas de Daniel y asegurarse de que su nombre quedara legalmente vetado de cualquier negocio financiero. ¿Y la CEI? La CEI finalmente obtuvo justicia. Pagó las deudas que Daniel le dejó y creó un grupo de apoyo en línea para mujeres que habían sido estafadas por hombres como él. Julia desapareció del ojo público. Era joven, y esperábamos que con el tiempo pudiera sanar. Al final, el mayor error de Daniel no fue subestimarnos individualmente. Fue subestimar lo que éramos capaces de hacer juntas. Pensó que podía controlarnos, manipularnos, dejarnos rotas. Pero en vez de eso, destruimos todo lo que alguna vez construyó. Y ahora, por fin, éramos libres.